Buenas noches, estamos nuevamente con Mirada Sur, este programa que intenta un abordaje de los temas internacionales, pero mirados desde el sur con una perspectiva propia. Hoy estamos sin nuestro conductor habitual, el periodista Mariano Saravia, que está trabajando de periodista internacional, está precisamente viajando, seguramente en los próximos programas lo vamos a tener con nosotros con alguna conexión internacional. Saludamos a la audiencia por supuesto, de CBA 24N, pero también a 360 TV y al canal Acequia en Mendoza, donde afortunadamente nos llegan mensajes del programa. Y sin más, hoy nos va a acompañar Pau Candy, el invitado que hemos traído para estos programas. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Pau? Muy bien, muchas gracias nuevamente, estamos contentos de estar acá y trataremos de aportar dentro de lo que sabemos. Y nos acompaña hoy, para empezar, un invitado muy especial, el doctor Carlos Juárez Centeno, que es profesor del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. En particular, es el director de la maestría en Relaciones Internacionales, motivo por el cual lo hemos traído para que nos ayude a pensar un poco. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. No, siempre preparados para escuchar, y en realidad los agradecidos somos nosotros. Es cierto que te estamos interrumpiendo en etapa de actividades institucionales porque están inscribiendo precisamente en estos días para la maestría. Claro, ha comenzado en esta semana la preinscripción hasta la última semana de diciembre y luego ya en febrero la inscripción definitiva para todo aquel que quiera hacer la maestría en Relaciones Internacionales, cualquier profesional egresado de una carrera de 4 años, tiene la posibilidad de ingresar, y también hay posibilidades para alumnos terciarios por la ley de educación que lo permite, ¿no es cierto? ¿El proceso de inscripción es presencial o puede hacerse por internet, esta preinscripción? No, la preinscripción se puede hacer por presencial en el CEA, y si no por internet nosotros les mandamos el formulario, lo remiten y nosotros lo imprimimos, ¿no es cierto? Excelente, entonces digamos aprovechamos hecha esta pequeña presentación que nunca falta, nos podemos adentrar en los temas del programa. Me parece que del panorama internacional, esta semana lo que seguramente se discutirá prácticamente durante toda la semana es el tema de la soberanía en Cataluña, un tema que viene de arrastre, que se da en conexión con otros procesos. Si les parece bien, vemos un primer informe de lo que ocurría en el lanzamiento del proceso soberanista y las repercusiones que tiene en España. Sin sorpresas, el Parlamento catalán ha aprobado la propuesta para iniciar el proceso de independencia, con 72 votos a favor y 63 en contra. El texto aprobado por la Cámara catalana prevé que en el plazo de un mes empiece la tramitación. El cabeza de lista de Junts pel Sí, Raúl Romeva, señaló que avanzar hacia la independencia es una demanda democrática y una urgencia social. Tengo la responsabilidad de defender la propuesta de resolución con la que damos solemnemente inicio a la construcción de un nuevo Estado, de un Estado catalán. Para el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, el paso dado, lejos de acercar a Cataluña a la independencia, pone en riesgo su autogobierno. Les ruego que reflexionen sobre la responsabilidad que asumen apoyando una propuesta de resolución que, lejos de resolver el problema de relaciones entre Cataluña y el resto de España, lo agrava, que en lugar de demostrar fuerza para negociar, cierra las puertas a la negociación. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha puesto en marcha un mecanismo de urgencia para recurrir la resolución del Tribunal Constitucional, afirmando que no permitirá que esto continúe. Utilizaremos solo el Estado de Derecho, pero todo el Estado de Derecho. Solo la ley, pero toda la ley. Solo la democracia, pero toda la fuerza de la democracia. Y este es el primer paso. Me gustaría que fuera el último. De continuar con el desafío independentista, el Ejecutivo español podría suspender la autonomía de Cataluña. Los independentistas se han fijado 2017 como fecha para hacer efectiva la separación de España y para que empiece a funcionar la República Catalana. Bueno, Carlos, me parece que el escenario de esta confrontación se agudiza cada vez más. El bloque secesionista decide ir para adelante.
el resto de los partidos tradicionales se pone férreo. ¿Qué es lo que, en primer lugar, la primera pregunta es, ¿qué son estos movimientos secesionistas? ¿Se proponen verdaderamente hacer una república independiente? ¿Por qué en este momento? Porque hemos visto referéndum en Escocia, hemos visto distintos movimientos en Europa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué representan estos movimientos? Bueno, no nos olvidemos que los estados-nación que todos conocemos, ¿no es cierto?, ese estado-nación que surge allá por el siglo XV, XVI y que perdura hasta nuestros días, obviamente con muchas versiones y modificaciones, fueron construidos a partir de la hegemonía de una nación sobre otras naciones. Entonces, la construcción del Estado español fue la hegemonía de Castilla y León sobre el resto de las nacionalidades. La gallega, la vasca, la catalana, inclusive hasta se hegemonizó en una lengua porque cada uno tenía su propia lengua. Entonces, ¿qué sucede? En estos procesos ya de fin del siglo XX, principios del siglo XXI, esas viejas nacionalidades ante los procesos democratizadores, ¿no es cierto?, y la evolución de ese Estado-nación, empiezan a levantar las banderas de la autonomía. Y no solamente estos casos actuales que vos has mencionado, ¿no? No nos olvidemos que Checoslovaquia también se subdividió, en Bélgica también hay un proceso, ¿no es cierto?, con posibilidades de división. Bueno, la ex Yugoslavia, el desmembramiento de la ex Unión Soviética que afloró las viejas nacionalidades sojuzgadas. El tema es ahora ver cuál va a ser el juego. Obviamente por otra parte, también, ¿no es cierto?, hay que decir que tanto la comunidad vasca como la comunidad catalana siempre fueron comunidades que tuvieron su propia identidad, que la reclamaron, que dentro incluso del franquismo, en la época del régimen franquista, fueron las dos comunidades que se opusieron. Claro, y donde más se sintió el peso de la estructura, porque bueno, se prohibió la lengua, se prohibió Exacto. cualquier manifestación, uno dice, bueno, Exacto. el peso de la dictadura estaba puesta sobre aplacar cualquier visión soberanista. Exacto, y no nos olvidemos también que Cataluña ha sido muy reacia al régimen monárquico, ¿no es cierto? Cada vez que los reyes o algún heredero, el trono, va a Cataluña, es silbado, no son de... Le sacan la bandera, la bandera catalana. Exacto, y bueno, y no nos olvidemos también que dentro del Estado-nación español, Cataluña tiene una impronta industrial y comercial muy grande, ¿no es cierto?, que eso posibilita y les hace ver a los catalanes que es más lo que ellos aportan al Estado-nación español que los beneficios que tienen a cambio. El problema es que el sistema estatal español es un sistema unitario, no es un federalismo, pero luego con el advenimiento de la democracia se crea un Estado regional, que no llega a ser federal, pero que le da autonomía a cada una de las comunidades bastante importantes, facultades interesantes. O sea que lo asemeja más a un federalismo que a un Estado unitario. Y lo que vienen reclamando hace un tiempo, tanto la comunidad vasca como la comunidad catalana, es una mayor autonomía a la autonomía que tienen el resto de las comunidades. De hecho, la tienen en el sistema financiero y de coparticipación. Entonces, lo que se está discutiendo ahora ante este avance y profundización de la democracia, porque la democracia es una construcción diaria, ¿no es cierto? No es lo mismo la democracia de hoy que la democracia de hace 20, 30, 40 o un siglo, ¿no es cierto? Entonces, lo que se está discutiendo es eso. Hay que ver, obviamente, el Estado-nación va a tratar de hacer valer la legislación y la normativa constitucional, va a apelar, como ha dicho el primer ministro, ¿no es cierto?, el jefe de gobierno, al Tribunal Constitucional. Es probable que el Tribunal Constitucional falle a favor de la... Pero acá se va a producir, ¿no es cierto?, todo un problema de tensiones, de tires y aflojes, claro, de consensos y conflictos que puede llevar a España a un posible referéndum o alguna consulta popular para ver si ese movimiento independentista termina siendo Cataluña un nuevo Estado o no. Esa es la máxima que pretende Cataluña.
Ahora, Carlos, en los últimos 10 años yo creo que se puso muchísimo la lupa en los medios de comunicación y la importancia que tienen en los medios de comunicación en el desarrollo político de un país. Si uno lee los medios pro república o los medios de Madrid, por decirlo de algún modo, las causas del separacionismo catalán son unos, y si uno lee los medios de Barcelona, las causas son otros, ¿no? A veces hay periodistas de uno y de otro lado moderados, a veces hay periodistas radicales que toman una postura casi militante de los dos lados. Del lado de Madrid, del lado de España, se dice que Cataluña está con un gobierno deslegitimado, con muchísimos casos de corrupción y es el Estado con mayor deuda de toda España, quebrado financieramente, y está recurriendo al nacionalismo, como muchísimas veces se usa el nacionalismo para tapar ciertas cosas, ¿no? Buscar que la gente se identifique de eso y tapar otras cosas. Y del lado, inclusive del lado financiero, dicen que no es cierto porque uno de los argumentos de Cataluña es que ellos están financiando otros estados u otras regiones que producen menos. Del lado español lo desmienten y dicen que en realidad si se paga más impuestos en Cataluña es porque el Estado está en deuda y porque gastan más de lo que deberían gastar. Y del lado catalán, por un lado está toda la cuestión de esta que mencionábamos, del rey, de que nosotros no nos queremos hacer cargo de la corrupción del rey, ahora que está todo este caso de corrupción por el lado de la realeza. Y por otro lado también apuntan a que la crisis en España son decisiones, no tiene que ver tanto con la coyuntura de la Unión Europea, sino con decisiones políticas del gobierno central. Bueno, obviamente que la crisis española es una crisis que está inmersa y enmarcada en una crisis global. Es un poco como cuando acá en Argentina, ¿no es cierto?, ahora que estamos en un debate de balotaje y en un debate electoral, cuando se critica al actual gobierno porque la Argentina no ha crecido, el mundo no ha crecido, ¿no es cierto? China ya no crece en los términos que crecía, Estados Unidos ha pegado un poquito, un salto, pero toda la región latinoamericana no está creciendo y Argentina es la que menos va a decrecer con respecto al resto. Bueno, España está también inmersa en esa realidad, donde el país, que es la locomotora, que es Alemania, crece al 0,2, 0,3% anual, y obviamente los países más retrasados o con mayores problemáticas, ¿no es cierto?, como España, Grecia, ya sabemos lo que sucede, Irlanda y Portugal, son países que tienen una crisis bastante importante. Y también digamos, por el otro lado, que esto también, así como le puede servir al gobierno catalán para tapar sus baches, sus denuncias de corrupción, su deslegitimidad, esto también le puede servir a Rajoy para tapar, ¿no es cierto?, la crisis económica española, para tapar el desempleo español, que es el más grande de Europa. Es decir, como en política y en la realidad, todo tiene que ver con todo, hay una mezcla de cuestiones y de condiciones y de hechos y de circunstancias que influyen tanto de un lado como del otro. Y con respecto a lo que vos me sostenías de los medios, bueno, yo creo que también los últimos años han servido para demostrar eso, que los medios no son neutrales. Cualquier periodista, como cualquier profesor universitario, como cualquier científico, como cualquier político, tiene ideas. Y últimamente se ha demostrado que esas ideas se defienden de una manera a veces más transparente, otras veces no tanto, pero sí la gente, el ciudadano y el que es informado por los medios, también se está dando cuenta de esos hechos, ¿no? Y máxime, Carlos, le recordemos a la audiencia, el 20 de diciembre de este año hay elecciones generales en España donde se va a poner en juego todo esto. Si les parece bien, te invito a que te quedes para el próximo bloque, donde vamos a volver sobre el panorama internacional, ahora sobre repercusiones del atentado que derribó o que habría derribado un avión ruso, y también con novedades desde la isla de Cuba, en realidad en México,
vamos a ver un par de informes para seguir trabajando sobre el panorama internacional. No se vayan, que ya volvemos. Y estamos de vuelta en Mirada Sur con el profesor Carlos Juárez Centeno, que es director de la Maestría en Relaciones Internacionales del CEA. Vamos a seguir abordando algunos temas internacionales. Les decíamos antes del corte que Rusia declaró que es posible que el avión que cayó la semana pasada haya sido derribado en un atentado. Vemos el informe y después lo comentamos. Rusia admite la posibilidad de un atentado en el siniestro del avión que se estrelló el pasado 31 de octubre en la península del Sinaí. Por primera vez, el primer ministro Dmitry Medvedev admite que pudo tratarse de una bomba, una hipótesis que barajan abiertamente desde hace días tanto Londres como Washington. A la espera de las conclusiones del análisis de las cajas negras del aparato, Rusia se resiste a atribuir lo ocurrido a un atentado, aunque el presidente Vladimir Putin canceló el viernes los vuelos hacia Egipto, siguiendo la recomendación del Servicio Federal de Seguridad. Desde entonces, Moscú ha repatriado en vuelos especiales desde Sharm el Sheikh, la estación balnearia de Hurghada y El Cairo, a más de 25.000 de los 80.000 turistas rusos en Egipto. El Airbus 321 de la compañía Metrojet se estrelló con 224 personas a bordo, poco después de despegar de Sharm el Sheikh con destino a San Petersburgo. Carlos, ¿Rusia se ha resistido a reconocer esto? ¿Qué implicancias tiene que ese avión haya sido derribado? Bueno, obviamente no es lo mismo para la política exterior y la política interna rusa que se haya caído por un problema humano, por una falla técnica, como al principio se sostenía, a que ISIS, ¿no es cierto?, haya dicho oficialmente, que desde el principio dijo que habían ellos, ¿no es cierto?, reconoció la autoría del atentado. Escuchamos la versión de que no tenían medios técnicos para derribar un avión tan alto, pero sí, parece ser que el explosivo... parece ser que lo tienen, que el explosivo o no tenían esos medios o el explosivo estaba dentro del avión, ¿no es cierto? Y digamos, eso se debe leer en el contexto del reposicionamiento de Rusia en el combate contra en el combate, ¿no es cierto?, haberse metido de lleno ya en la problemática siria, haber hecho ataques como hizo los últimos tiempos, los últimos mes y medio. Lo que sucede es que también a Putin esto no le trae un conflicto hacia adentro de la política interna, ¿no es cierto?, porque cuando él se lanza a intervenir en Siria de la manera más clara como lo ha hecho en el último mes y medio, bueno, acá tiene, ¿no es cierto?, una devolución de gentilezas, digamos así, ¿no? Y parecía imposible un acuerdo o por lo menos un pacto de convivencia respecto a cómo se iba a desarrollar este combate contra el ejército islámico entre Estados Unidos y Rusia. Ese es un acuerdo que está circunscripto a soy amigo del enemigo de mis enemigos. Del enemigo de mis enemigos, digamos. Aun cuando ese enemigo fue creado por Estados Unidos, ¿no es cierto? Como la mayoría de los enemigos. Me parece que ese es parte del costo político también que evalúa Putin, ¿no? Decir, bueno, ahora vamos a ponernos de acuerdo con Estados Unidos desde Rusia, cuando fue Estados Unidos el que ha inventado estos esquemas de guerrilla. Eso por un lado, por el otro, porque Rusia quiere volver a tener una impronta en la política internacional que la había dejado de lado, no con Putin, sino, ¿no es cierto?, por toda la etapa, ¿no es cierto?, desde la perestroika para adelante. Exacto. Entonces, y también la recuperación económica rusa. Entonces, ahora quiere volver a jugar Putin en las grandes ligas, ¿no es cierto? Es decir, como un actor de política internacional preponderante que puede llegar, inclusive algunos lo han planteado, que se puede llegar a generar en un posible escenario un nuevo escenario de Guerra Fría, ¿no es cierto? Y en lo inmediato respecto, o en el futuro, digamos, de corto y mediano plazo,
¿Se puede esperar algún resultado efectivo de este replanteo en la guerra contra el Estado Islámico? ¿Uno debería ver un cambio sustancial en el panorama de Medio Oriente o la cosa va a seguir oscura y enredada como hasta aquí? Yo creo que Medio Oriente, hasta que no se sienten los actores principales y hasta que Estados Unidos no tome también una decisión con respecto a su aliado principal, que es Israel, Medio Oriente me parece que sigue siendo, digamos, el posible inicio de una tercera guerra mundial, como lo sostiene hasta el propio Papa Francisco, ¿no es cierto? Es decir, en el sentido de que hay distintos lugares y escenarios bélicos en el mundo, pero el más problemático, obviamente, es Medio Oriente, ¿no? Ahora, en el tema de Medio Oriente, Rusia, además de intervenir directamente en Siria, llamó poderosamente la atención toda esta semana reuniones de Putin con jefes de Estado que teóricamente son aliados desde hace décadas de Estados Unidos. Por ejemplo, se reunió con el rey de Arabia Saudita, sí. Se reunió con jefes del ejército de Egipto, que todavía controla el país, se reunió inclusive con los jefes de Estado de Irak, que le pidieron formalmente a Rusia que intervenga militarmente contra el Estado Islámico en territorio iraquí, que actualmente está controlado por Estados Unidos, por lo menos en el aire, y eso llamó la atención porque Rusia, que estuvo, digamos, después de la caída de la Unión Soviética, unos 20 años en stand-by, jugando a que era aliado de Estados Unidos, tomó un papel preponderante en el mundo. China, a nivel relaciones y ejército, se sigue manteniendo un poco al margen, pero Rusia entró de lleno. Inclusive se dice, no hay cómo comprobarlo, pero se dice que hay militares rusos luchando en territorio sirio. No, eso es cierto. Inclusive también hay otra cuestión. Putin defendía al gobierno sirio y ahora solamente le ha dicho que va a intervenir para evitar, ¿no es cierto?, que el Estado Islámico terrorista crezca, pero de ninguna manera eso significa un apoyo al oficialismo en Siria. Inclusive hasta se está dialogando para una posible salida elegante de las actuales autoridades, pero era como yo te decía, es decir, en cierta medida también no nos olvidemos que estos últimos años, ¿no es cierto?, 2001, mediante crisis económica global que impacta de lleno en los países centrales y sobre todo en Estados Unidos, eso hace que ese gran hegemón que era Estados Unidos ya no lo sea. Han surgido nuevos actores. Tampoco creo yo que el escenario ese que vaticinan algunos de una segunda guerra fría se vaya a dar. Yo creo que lo que se puede empezar a percibir y que ya viene de un par de años atrás es que hay distintos actores importantes en el escenario internacional, que Estados Unidos ya no es ese hegemón que gastaba en seguridad lo que gastaban todo el resto de los países de la comunidad internacional. Hoy en día Estados Unidos gasta lo que gastan los 20 que le siguen. Ya es un dato, ¿no es cierto? De 194 a 20 ya es un dato. Hoy por hoy Estados Unidos no se puede decidir solo a invadir nada, como quiso invadir Siria y no lo pudo lograr. ¿Por qué? Porque en el G20, en el cual está Argentina, y que Argentina también tuvo un rol importantísimo en ese G20, recuerdan ustedes en San Petersburgo, donde se quiebra el G20 en dos, y eso hace posible de que Estados Unidos no invadiera Siria. Estados Unidos hace 15 años no tenía que consultarle al G20 si invadía Irak o invadía Afganistán, ¿no es cierto? Un reducido grupo de naciones, y de hecho me parece que emergente de esas cosas es incluso el replanteo de las relaciones con Cuba. Exacto. Me da la sensación, escuchamos el anuncio, yo debo decir muy sorprendido, el anuncio de que Raúl Castro definió cuándo deja el poder. Me parece que es un gesto que tiene que ver con, en parte con el descongelamiento de las relaciones con Estados Unidos. Vemos cómo lo anunciaba Raúl Castro en México y después nos lo comentas.
Raúl Castro inició su primera visita de Estado a México. Al llegar al país norteamericano, el heredero de la dictadura cubana habló de la hermandad histórica entre ambos pueblos, a pesar de los desencuentros diplomáticos. Aseguró que la relación y el intercambio comercial se fortalecerán con Enrique Peña Nieto. Sorpresivamente, Castro, en un almuerzo con el primer mandatario mexicano en Mérida, le puso fecha final a su mandato en la isla. No voy a llegar a tatarabuelo ni a chosno, porque se van a aburrir los cubanos de mí. Por cierto, ya como dije en el último congreso de nuestro partido y cuando tomé posesión de mi primer mandato de 5 años, el 24 de febrero del 2018 concluyo y me retiraré. Es muy simpático cómo habla, cómo se dirige a cámara y cómo se expresa, pero está tratando un tema que es vital. Hay una serie de muy interesantes entrevistas que Rafael Correa, presidente de Ecuador, ha dado a la televisión, tanto de la CNN como de la TV de España, donde tiene definiciones muy importantes. Una de ellas es un periodista conocido de la CNN, Jorge Castro, le hace una pregunta inquisidora acerca de si consideraba que Cuba tenía un gobierno dictatorial. Y él dice, no, Cuba tiene una democracia, pero gobierna un solo partido. Sí, es una democracia de un solo partido, pero tienen elecciones. Eso es vital, porque Cuba ha mantenido una democracia, si bien es una democracia no como la conocemos y es de un solo partido, pero las nuevas generaciones dentro de Cuba votan y van creciendo, y creo que en esto tiene que ver. Cuando Fidel relegó el cargo a su hermano, todos dijeron, bueno, no van a cambiar muchas cosas porque va a ser el hermano, y ahora todo el mundo espera que cambie muchas cosas, y en realidad no va a cambiar muchas cosas, porque atrás de los Castro hay toda una clase de dirigentes que apoya los grandes logros de la Revolución Cubana, aún con algunas diferencias. ¿Qué opinás sobre eso? No, bueno, a ver, en primer lugar es distinto, yo creo que las cosas están cambiando. Fidel estuvo mucho más de lo que va a estar Raúl. Fidel se va por una cuestión de salud. Y no pudo planificar su retiro. No pudo planificar lo que iba a venir del todo, y acá es distinto, acá ya se está preanunciando. E inclusive también démosle la otra visión para dejar pensando un poco a la audiencia y para que pensemos nosotros. En definitiva, Raúl Castro va a estar menos que Angela Merkel en el poder, ¿no es cierto? O Raúl Castro va a estar un poco menos que Margaret Thatcher o que Helmut Kohl, porque esas son las cuestiones que a veces, ¿no es cierto?, cuando se hacen los análisis de la permanencia en el poder o la no permanencia. Bush padre fue 2 veces vicepresidente y 2 veces presidente, algo que en la Argentina es imposible de que así fuera. Es decir, Bush padre tuvo 16 años en el poder. Y nadie discute que Estados Unidos, para muchos, es la mayor democracia o la democracia más importante en el mundo. El concepto de democracia es un concepto muy grande. Esos conceptos, esas categorías científicas atrapa todo, porque la palabra democracia sirve para lo que acabo de referirme y sirve también para calificar, como decías vos, que Correa sostenía, de que Cuba es una democracia. Yo creo que las cosas van a cambiar. Yo creo que las cosas van a cambiar porque ha habido un concierto internacional, la mediación del Papa en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, y creo que tarde o temprano Cuba va a terminar con algunos visos, algunas características, algunas notas, más de las democracias formales que de las que conocemos, claro, sin renunciar, y ojalá así sea, a esas características de contenido, de materialidad que tienen, ¿no es cierto? Porque ese es el problema de la democracia, ¿no es cierto? Es decir,
¿A qué democracia nos estamos refiriendo? La democracia no es solamente formalmente que haya varios partidos políticos y cada tanto vayamos a votar. Por supuesto. Democracia también es, ¿no es cierto?, lo que dijo algún padre de la patria norteamericana, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y como yo suelo decir en mis clases, con una visión crítica, si hacemos un análisis profundo de dónde hay un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo en el mundo, no lo hay en ninguna parte. Entonces, en definitiva, si somos críticos, no hay democracia en ninguna parte del mundo. Temas apasionantes para debatir. Muchísimas gracias por venir, Carlos. Nosotros nos vamos a ir al corte, volvemos con el bloque de las comunidades. Hoy volvemos a Bolivia desde Mirada Sur. Bueno. En la continuidad de Mirada Sur, decíamos, vamos al bloque de las comunidades. Hoy volvemos a Bolivia con Jerry Chávez Hermosa, que es dirigente comunitario de la comunidad aquí en Argentina. Muy buenas noches y muchísimas gracias por venir, Jerry. Bien, sí, soy sobre todo el presidente de la Organización de Inmigrantes Andinos de Córdoba. Llevo, por supuesto, el sentir de la comunidad de Perú, la comunidad de Paraguay, y como boliviano también el sentir de mi comunidad. ¿Hace cuánto que estás aquí en Argentina? Llevo 20 años ya radicado en Córdoba. Creo sentirme bien cordobés, como cualquier inmigrante que ya ha hecho sus raíces bajo estas pampas cordobesas, ¿no? Y desde el punto de vista de la distribución de la comunidad en Argentina, tú dices, la comunidad andina incluye peruanos, bolivianos y paraguayos, decías también. Sí. La distribución geográfica, ¿a dónde predomina la presencia de inmigrantes de estas comunidades? Bien, sobre todo nosotros los inmigrantes, creo que la necesidad de trabajo por la cual nos ha llevado a inmigrar de nuestros países, sobre todo por las malas políticas de los gobiernos en los cuales han estado en nuestros países. Nosotros hemos cubierto los sectores donde teníamos la posibilidad de trabajo, como es el sector de la construcción, por tanto Córdoba, conglomera sobre todo Villa Libertador, la gran mayoría de los obreros bolivianos y peruanos, Alberdi, y después el sector de los ladrilleros, que está Villa Dolores, parte de Río Cuarto, en sectores como Hogar 3, nuestro Hogar 3 que está un poco más alejado de Villa Libertador, y después el área verde de Córdoba. Somos los productores del área verde de Córdoba. Entonces está Montecristo, los alrededores de Montecristo, donde está bastante comunidad boliviana que está tratando de alguna manera de comprometida con esto de no a los agroquímicos, a pesar de que se les impone por el mismo mercado. Pero estamos en ese sector y sobre todo también nuestras mujeres que trabajan como empleadas en casas de familia distribuidas en toda Córdoba. También la concentración está no solamente en Villa Libertador Alberdi, también está Villa Esquiú, parte de Villadela, está San Roque. Prácticamente estamos en todos los sectores, en todos los barrios de la provincia de Córdoba. Y en esa experiencia de 20 años aquí, que realmente es un periodo largo de tiempo y en el que Argentina ha vivido desde situaciones de crisis extrema a momentos donde las posibilidades de trabajo se han expandido como ahora. ¿Cómo es el proceso de integración? ¿Ustedes han percibido, notan diferencias respecto a cómo los acoge la sociedad argentina? ¿Ha habido momentos en los que hemos sido más receptivos, momentos en los que hemos sido más duros con ustedes? ¿Cómo es el proceso de integración? Bien, creo que la Argentina es innegable que es un país que tiene la cultura de inmigraciones bastante fuerte. De hecho, ha recibido con bastante inmigraciones de Europa. Somos los únicos que venimos de los alrededores,
pero creo que particularmente con nosotros han sido muy duros. Tenemos que reconocer lo que han sido que duros. La pregunta es para que cuentes realmente sí. cómo se siente. No te pedimos una respuesta política claro, sí, o agradable, sí. Preguntamos porque queremos escuchar. Bien. Sí, ahora sentimos nosotros que de alguna manera somos parte nos estamos haciendo somos parte de la realidad cordobesa, participamos activamente en todas las decisiones que se toman, queremos participar, a pesar de que, digamos, no somos incluidos en varias políticas de gobierno, sobre todo municipales y gobierno provincial, pero tenemos un agradecimiento particular, sobre todo por la Nación, porque la Nación fue la que nos ha, de alguna manera, abierto los derechos, nos ha dado ciertas oportunidades y sabemos reconocerlas como tal, ¿no? Y después, por supuesto, nos ha sido difícil en las distintas etapas de estos años que vivimos en Córdoba. En las crisis, digamos, somos los que tenemos que escondernos porque somos la causa del mal, ¿no? Somos el chivo expiatorio, a veces nos acusan de que les quitamos el trabajo, nos acusan de que si hay inseguridad sobre la inseguridad. En realidad, todos esos procesos los hemos vivido y quienes vivimos tantos años hemos tratado de asimilarlo tal porque creemos que de alguna forma la Argentina es generosa y queremos construir esta realidad de país como tales, ¿no? Sí, yo te quería hacer una pregunta también con respecto a Evo Morales, ¿no? Evo Morales cortó con una serie de gobiernos en Bolivia. ¿Cómo percibe la comunidad que vos representás desde Argentina los cambios que representa Evo Morales en Bolivia? Sí, de hecho se ha frenado un poco el flujo de inmigración de parte de Bolivia a la Argentina, porque la realidad económica de Bolivia ha cambiado. La economía es un poco más estable, la realidad un poco de la inclusión de todos los pueblos originarios de los sectores antes excluidos, ahora es un poco, está dentro de un proceso que hizo el cambio de Evo Morales, aunque le falta muchísimo, no creemos que es suficiente, hace falta muchísimas cosas más. De hecho, digamos, muchos sueñan con volver a sus tierras con la esperanza de volver a construir, de ser también parte de esta construcción, de este cambio, sobre todo en el ámbito de la cultura, de la promoción y de las cosas que está haciendo el gobierno, ¿no? Cheri, ¿nos querés contar qué cosas has traído? Sí, Bolivia tiene sobre todo un amplio sector de artesanías, somos laburantes de artesanías porque llevamos en las espaldas la tradición de los pueblos originarios. Este, por ejemplo, es un tallado de Wilson Hermosa, que es un escultor, es también el creador del ronroco, un charango un poco grande de la música andina. Todavía está terminado porque Wilson Hermosa ha fallecido hace algunos años, quedó pendiente la reparación de este instrumento. Tenemos después los detalles del imperio incaico que tenemos asimilado también como cultura y los tejidos que nuestras mujeres arman en los sectores más del campo, por supuesto con estos colores que de alguna manera representan esta pluralidad de culturas, de etnias, ¿no? Y los llevamos como inmigrantes, llevamos también esto en el alma y tratamos de que nuestros hijos no olviden esas raíces. Jerry, muchísimas gracias por venir hasta aquí. Realmente vamos a seguir porque puntualmente trabajamos con las comunidades y siempre estamos atentos. Vamos a volver sobre la comunidad andina y esperemos que la próxima vez, además de ver objetos, podamos degustar algo de la comida típica de los Andes, porque bueno, una parte de la forma de relacionarse las personas es uno conoce mejor los países a través de su gastronomía. Así es, la diversidad cultural es importante, nos enriquece, de alguna forma también hace que tengamos esta
esta realidad de la gastronomía, de degustar cosas que uno no las tiene porque son frutos que crecen en distintos sectores, en áreas áridos o áreas que no se pueden reproducir estos frutos, que importamos algunas cosas para de alguna manera también no olvidarnos de los sabores que hemos dejado, de los olores y de los aromas, ¿no? Sobre todo. Bueno, esperemos que este siga siendo un muy buen lugar para toda la comunidad y volveremos seguramente con el tema. Nosotros vamos a ir un corte y cuando volvamos, cambio climático en el día de hoy con la cumbre de París que empieza a fin de noviembre. Bueno, y para cerrar, como en todos los Miradas Sur, tenemos cambio climático. Pau, el 25 de noviembre, a fin de mes, empieza la COP21, es la Conferencia Internacional sobre el Ambiente. Se reúnen presidentes de todos los estados, participan prácticamente todos los países del mundo, que acuerdan intentar obligarse a fijar metas para frenar el cambio climático. Si te parece, vemos un pequeño informe que ha sido preparado por la propia organización de esta conferencia que se realizará en París. Nos va a dar por lo menos una primera idea para saber de qué se trata esta conferencia internacional. Lo vemos. Nous sommes tous menacés. Vivons des idées. That because of our activities, La planète se réchauffe. Les espèces disparaissent. Hombres y mujeres son expulsados de sus casas. Parce qu'ils n'ont plus de nourriture. d'eau potable. No entanto, há soluções concretas. Jobs. Betere verdeling. More sharing. إكرانك مستقبل के लिए उम्मीद भी है. À Paris, en 2015. À Paris en 2015, Les gouvernants du monde entier. On s'est réunis. Umsising te nemen. والعمل معا untuk menjadikan Paris 2015 В борьбе с глобальным климатическим изменением. Nous comptons sur vous. Мы рассчитываем на вас. Contamos contigo. إننا نعول عليكم. 我们对您给予厚望。 Contiamo su di te. أنا سمخيم عليكم. Nous comptons sur vous. We're counting on you. Cuentan con nosotros, Pau. El mensaje central que trata de transmitir la organización es que cuentan no solo con los jefes de estados, con las estructuras burocráticas, cuentan con nosotros. Sí, la expectativa, como siempre, es grande. Tratan siempre de involucrar un poco más a la gente, ¿no? Porque si no te da esa sensación de que está todo acotado a los gobernantes y hay antecedentes de frustraciones, de no llegar a nada en estas conferencias. Entonces tratan de involucrar un poco a la gente. Si hay algo que al gobernador lo hace preocuparse es que no tenga apoyo popular. Entonces tratan de involucrar para que haya movilidad y que la movilidad logre presionar a los gobernantes para que finalmente tomen las decisiones de peso profundas que hay que tomar. De hecho, desde este programa convocamos, en todo el mundo el 25 de noviembre va a haber distintos actos. Está abierto a que cada organización, cada grupo de personas que quiera manifestarse en torno al problema del cambio climático, el 25 de noviembre convoque a movilizarse, porque verdaderamente hay, como decía Pau, fracasos estrepitosos. Es la primera vez que una conferencia, Pau, sospechamos que va a haber un acuerdo que incluya a Estados Unidos y China, los dos principales productores de gases de efecto invernadero. Pero no es solamente eso, no es solo la perspectiva, sino que en 2009 el presidente Chávez decía, no cambien el clima, cambien el sistema. Hoy sale, en estos días ha salido un reportaje en Página 12 con Evo Morales diciendo no queremos ser los guardabosques del imperio.
no queremos tener el rol de cuidar los recursos naturales en el sur del planeta que ellos contaminan en el norte. Hay una decisión respecto al tema de la igualdad y de hecho hay un segundo informe que hemos preparado donde en lugar de la visión de los organizadores del encuentro está en 3 palabras, hay una serie de reportajes, hemos tomado uno solo, en 3 palabras definir qué debe esperarse, qué le tenemos que pedir a esta cumbre. Vemos el informe. Urgence, espoir, ambition. Urgence parce que chaque seconde que nous cédons à l'hésitation, à l'inertie ou au manque d'ambition, ça se compte en milliers de victimes chaque année. Espoir parce que 2 arguments ne tiennent plus. L'argument on doute, la science a posé son constat, plus personne ne doute de la responsabilité humaine des changements climatiques. Deuxième argument qui ne prévaut plus, c'est qu'on pouvait être pris de court par l'ampleur de la tâche. Les outils technologiques, notamment, principalement, sont là. Ambition, il faut que chacun, là où il est, simple citoyen, simple individu, simple acteur, responsable économique et politique, sous une forme ou sous une autre, incarne une forme de changement et en tout cas exprime une forme de volonté et d'énergie positive. Insiste, la idea predominante es la del ciudadano común. No es meramente mirar cómo los presidentes y los ministros gestionan un posible cambio, sino demandarles. Bueno, es un poco el cambio necesario que hay que hacer en nuestra idea de democracia. A veces tenemos una idea errada, errónea de la democracia, de creer que es votar y después quejarse si no nos gusta lo que decide el que votó o si gana otro. Y la participación ciudadana es la que ha logrado en todas partes del mundo que haya cambios con respecto al freno, por ejemplo, a la megaminería contaminante, a Chevron, a un montón de empresas que por ahí son dueñas de una pequeña minoría de súper ricos que nunca le interesaron los pueblos ni las comunidades y que solo se pueden frenar esos intereses, esa ambición, con participación ciudadana. De hecho, no podemos olvidar que los pocos progresos que Argentina puede mostrar hoy son consecuencia de leyes y de la implementación de las leyes, porque una vez que se consigue la ley, Pau, después hay que conseguir con la presión ciudadana que se ejecuten correctamente. El mejor caso es el de los agroquímicos de Córdoba y el de tantas otras situaciones. Estamos invitados y seguramente vamos a volver sobre el tema. La conferencia empieza el 25 de noviembre, coincide con el Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres. Seguramente vamos a tener que compartir espacios con ese otro reclamo tan fundamental, pero dura hasta el 30 de diciembre de este año y ese es el momento, todo ese mes tenemos para demandar fuertemente y para conocer y exigir que la posición argentina allí sea firme. Bueno, esperemos que nos movilicemos masivamente y podamos demostrar una idea de unidad como mundo, ¿no? Como planeta. Queremos que el planeta subsista, nos tenemos que mover todos en esa misma dirección. Ese es el propósito de Mirada Sur. Vamos a agradecerle a todo el equipo que está detrás de cámaras, a toda la gente que lo ha hecho posible, hoy especialmente a Omar Basalo, nuestro productor general, y al Fede Rizzo, que como siempre nos han apoyado. Nosotros decimos esto que decía Pau recién, otro mundo es posible, pero hay que construirlo. ¿Por qué no empezar ahora mismo, Pau? Totalmente, y empezar por uno. Vamos a volver entonces la semana próxima con más cambio climático y con más Mirada Sur para avanzar sobre esta mirada, sobre este propósito que es ver los problemas del mundo, pero con la mirada desde el sur. Muchísimas gracias y insistimos, hay que empezar a hacer ya el otro mundo posible.